Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Eva Rey en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca en Estados Unidos. Estos son los hechos. Ni uno más. Esta es la frase que han exclamado miles de estadounidenses durante las últimas semanas, exigiendo leyes más estrictas para controlar las armas y evitar. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Eva Rey en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca en Estados Unidos. Estos son los hechos. Ni uno más. Esta es la frase que han exclamado miles de estadounidenses durante las últimas semanas, exigiendo leyes más estrictas para controlar las armas y evitar masacres como la de Sandy Hook o la matanza en el cine de Aurora. Precisamente Barack Obama aseguraba hace algunos días que la falta de control de armas es su mayor frustración como presidente. El debate, ¿por qué esta iniciativa no se ha concretado después de 2 años? La respuesta tiene o divide por lo menos las opiniones. Para algunos son los republicanos dentro del Congreso que no han permitido que se lleve a cabo una regulación más estricta debido a diferentes presiones, entre las que están las de la Asociación Nacional del Rifle. Sin embargo, para otros, la responsabilidad recae sobre los hombros del mandatario, quien, según la opinión de los analistas, podría, a través de medidas ejecutivas, concretar avances en el control del uso de armamento. Nuestro lente se enfoca también en Ecuador y estos son los hechos. El 25 de junio se cumple 1 año de la entrada en vigor de la Ley de Comunicación, que durante los últimos 12 meses ha sancionado a varios medios informativos y periodistas por presuntamente violar los parámetros establecidos por el gobierno del presidente Rafael Correa. Y este es el debate. Los críticos de esta ley afirman que en los meses recientes se ha debilitado el periodismo independiente y de investigación y se ha construido un cerco informativo que, a su parecer, viola el derecho a la libre expresión y genera incluso la autocensura. Sin embargo, los oficialistas señalan que la Ley de Comunicación ha logrado que en el país se establezca una prensa sana, basada en información real y sin contenido que vaya en contra de la integridad de una persona. Muchas veces me preguntan cuál ha sido mi mayor decepción como presidente. Y mi mayor frustración hasta ahora es el hecho de que esta sociedad no haya estado dispuesta a dar algunos pasos básicos para mantener las armas lejos de la gente que puede hacer daño. Durante los últimos meses, Estados Unidos ha registrado varios ataques con armas de fuego en diferentes partes del país. Es por esta razón que varias organizaciones le exigen al gobierno del presidente Barack Obama sacar adelante leyes de control de armamento que impidan este tipo de sucesos. Sin embargo, el mandatario asegura que es en el Congreso donde no han permitido llevar a cabo estas iniciativas. Tiroteos registrados en los últimos meses, como sucedió en una escuela secundaria de Oregón que dejó 2 personas fallecidas, y el de Santa Bárbara, California, donde murieron 6 personas, ponen sobre la mesa nuevamente el debate del control de armas en la nación. Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó su profunda frustración por la incapacidad de Washington para establecer medidas para el control de armas, así sean modestas. El Congreso no ha permitido ni siquiera las restricciones más mínimas y deberíamos estar avergonzados. El país tiene que hacer un examen de conciencia sobre esto. 2 sucesos de 2012, la matanza en un cine de Aurora, Colorado, donde murieron 12 personas y otras 58 resultaron heridas, y la ocurrida en la escuela de Sandy Hook de Newtown, Connecticut, donde fueron asesinados a tiros 20 niños y 6 mujeres, pusieron sobre la mesa la necesidad de restringir el uso de armas. Aunque el gobierno de Barack Obama impulsó desde entonces un conjunto de medidas para reformar la legislación del control de armas, el Congreso no aprobó ni siquiera la que generaba más consenso: un sistema de verificación de antecedentes para impedir que las armas llegaran a los criminales o a las personas con problemas de salud mental. La mayoría de los miembros del Congreso temen a la Asociación Nacional de Rifle,
que junto a la industria armamentística está muy bien financiada y tiene la capacidad de mover votos. La falta de políticas claras generó que en Nueva York activistas exigieran a Barack Obama y al Congreso tomar medidas para evitar más pérdidas de vidas humanas por los ataques con armas de fuego. 86 familias mueren cada día por un arma de fuego. Esas son 86 nuevas familias cada día que van a tener que sentir lo que sentí hace un año y medio. Eso es inaceptable. La organización Every Down, dedicada al análisis de estos casos, presentó un preocupante reporte que también sirvió de referencia para la movilización. Según el informe, desde diciembre de 2012 han tenido lugar 74 ataques armados en centros educativos. Hemos visto tiroteos en secundarias y universidades, desde Santa Bárbara hasta Seattle, pasando por Portland. Hemos visto insurrectos disparando y asesinando policías inocentes. El último tiroteo en Oregon ha sido el número 74 en poco más de un año. Para debatir este tema saludo desde nuestros estudios en Nueva York a Robert Valencia, él es analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices America y periodista. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y desde Miami, Florida, también está con nosotros Fran Rosillés. Él es analista político republicano, especialista en Derecho Internacional y licenciado en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos. Muy buenas noches también para usted. Buenas noches, buenas tardes. Señor Rosillés, comienzo con usted, si le parece, precisamente haciéndole la pregunta de quién es la culpa de que esta ley de armas no se apruebe. Del presidente Barack Obama, algunos le señalan a él como el responsable, mientras que él señala al Congreso, donde dice que hasta ahí llega la ley porque el Congreso y los republicanos concretamente pues no quieren aprobarla. Bueno, hay dos cosas. Número uno, el Congreso no quiere aprobar ningún tipo de ley que de una forma u otra castre la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que da el derecho a portar armas a los ciudadanos legalmente y a reunirse con otros ciudadanos legalmente que también quieran portar armas. Y eso es una cosa que el Congreso, ambos republicanos y demócratas, están en contra de castrar esta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En cuanto al señor presidente Obama, creo que es bastante falto de sinceridad de parte de él decir lo que ha dicho a estas alturas. Él va para su 6º año en la presidencia y recientemente en este último año que él ha hecho eco en cuanto a su agenda escondida antes en cuanto a castrar la segunda enmienda a la Constitución. Durante sus primeros 5 años de presidente, él nunca dijo tal cosa. Es más, durante su elección presidencial en el 2008, él estaba en completa como se me van las palabras, él estaba de acuerdo con su contrincante político, el señor republicano. Senador McCain en el 2008 en su primera elección, de que no había nada que debatir en cuanto a la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Después, cuando él fue reelecto, coincide con el señor Rosillés diciendo que le molesta el engaño de Barack Obama, que señala al Congreso de que son los responsables de que no pase esta ley. ¿La culpa quién la tiene? Muchísimas gracias, Eva, y un saludo a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Yo, en referencia a lo que acaba de decir el invitado, yo creo que el problema no es tanto lo que se diga en la Constitución. El problema es a quién están llegando las armas. Hay que analizar si realmente un ciudadano necesita estar armado con un AK-47 o con armamento que se utiliza para conflictos bélicos. Yo creo que el hecho de la autodefensa, bueno, no creo que sea un punto tan debatible. El problema es a quién llegan estas armas, el tipo de armas que se utilizan. Y hay que ver también los casos anteriores donde la mayoría de los casos que se han visto de tiroteos a mansalva han sido perpetrados por personas que han tenido desequilibrios mentales. Entonces esto hay que analizarlo desde un punto de vista mucho más amplio, porque además de la falta de control de armas,
y a quién llegan estas armas en específico. Estamos hablando de un sistema de salud que también se ha visto emproblemado, producto de la falta de acción en el Congreso, tanto del presidente Obama como del Congreso como tal. Y vemos en el ejemplo que se había mencionado anteriormente, el ejemplo de Nueva York. Ahora los estados están tratando de tomar acciones por sus propias manos, como ha ocurrido como en los casos de inmigración, donde los estados faltos y ya hastiados de la falta de acción de parte del gobierno federal, pues están tomando, como se dice, tomando acciones en sus propias manos. Entonces yo creo que el problema no es tanto si se está vulnerando la Constitución o se está vulnerando la enmienda, es quién está suministrando esas armas y a quién les está llegando. Yo creo que ese es el principal problema. Antes de llegar a ese punto, que me parece muy importante, vamos a integrar a este debate a Luis Montes. Él es ex asesor de la Asamblea Estatal de Nueva York, es analista político demócrata y es socio fundador además de la consultora Pan American Communications. Muy buenas noches, muchas gracias también por acompañarnos. Y quería comenzar con mis tres invitados con la misma pregunta para saber más o menos las posiciones que se van tomando. Para usted, señor Montes, ¿de quién es la culpa de que esta ley en contra de la tenencia de armas o por lo menos de una regulación más fuerte, por qué no pasa, por qué no sale? La culpa la tiene el presidente Barack Obama, sin embargo, él dice señalar al Congreso. Hay algunos que están de acuerdo y otros que no. ¿Qué piensa usted? Buenas noches, Eva, y buenas noches a tu teleaudiencia. Aquí la cuestión que está en juego es obviamente, como bien lo decían tus invitados, la cuestión de la segunda enmienda pero también el derecho de los estados dentro del federalismo que rige a Estados Unidos, obviamente a tomar sus propias decisiones. Como bien tú lo mencionabas, el New York Safe Act aquí en Nueva York pasó justo después de la masacre en Connecticut. Y algo que es probablemente interesante traer a colación, que luego de del tiroteo, de la matanza en Connecticut en diciembre 13 del 2012, han habido 72, hasta la fecha, 72 otro tipo de balaceras y masacres en escuelas, ¿verdad? Con este tipo de armas. Y yo concuerdo con el panelista que recién hablaba sobre preguntar sobre la necesidad si de veras amerita aquí en Estados Unidos, en este ambiente de paz que se vive, tener armas de tipo privativo de los ejércitos en todo el mundo, como los AK-47, M16 y todas las demás y todos los demás calibres, así como también llegaron al punto de que se estaba debatiendo si había necesidad de tener calibre .50, que esto es un calibre súper fuerte, ¿verdad? Que lo ocupan muchas ametralladoras, en cuestiones en tanquetas y todo en el ejército. Y lastimosamente la ideología se ha interpuesto en este proceso y ha básicamente descarrilado cualquier oportunidad que se pase a nivel federal este tipo de enmiendas, que no necesariamente hacen conflicto con la segunda enmienda de los Estados Unidos. Señor Resillers, entonces, comenzando por usted, le traslado su propia pregunta. ¿Es necesario, y brevemente, a ver si puede, que en Estados Unidos, en ese ambiente de paz que usted dice que se viva, que un ciudadano, como planteaba Robert Valencia, necesite un AK-47? Bueno, déjeme explicar dos cosas. Primero, en Estados Unidos no se vive un ambiente de paz. Este es un país de más de 300 millones de habitantes, es el cuarto país más grande del mundo en tamaño, y aquí en este país ocurren muchas cosas por la madre naturaleza, huracanes, terremotos, todo tipo de tornados. Cada vez que ocurren cosas así, por ejemplo, voy a dar el ejemplo aquí de la propia ciudad de Miami, cuando tuvimos el huracán Andrew, hace ya 20 años, la policía no se apareció por los vecindarios del sur de la ciudad por 5 días. Y esto ocurre muy a menudo en este país cuando tenemos desastres naturales. Mientras tanto, ¿cómo uno se defiende de saqueos? ¿Cómo uno se defiende de incursiones a la casa privada de un ciudadano? Básicamente, no. En este país no se vive un ambiente de paz. No tendremos terrorismo por el momento, o guerrilla tampoco. Pero decir que en este país se vive un ambiente de paz es risible. En este país, cuando hay desastres naturales, la policía y los bomberos y las ambulancias se desaparecen por días. Y el ciudadano tiene que acatarse a las consecuencias por sí solos, número uno. Número dos, en este país, estas armas, que yo comprendo lo que dicen los señores con quien estamos charlando, son armas militares, son armas de alto calibre, son armas que tienen peines con alta capacidad de balas,
Yo lo comprendo, pero eso es parte de la cultura estadounidense. Tenemos cientos, para no decir miles, de clubes en Estados Unidos donde la gente tiene este tipo de armas y hace competencias, y tienen competencias nacionales, regionales, estatales, condales, ciudadanas, en este tipo de armas. En otras palabras, yo, por ejemplo, no tengo ese tipo de arma ni me interesa tenerla, pero no dejo de admitir el hecho que en el propio club del cual yo soy vicepresidente, un club de tiro aquí en el sur de Miami, hay muchas personas que tienen este tipo de arma legalmente y las usan para competencias que son extensas a través del país. Señor, es otra parte de deporte, ¿no? Señor Resillés, cuando dice usted que Sí. no tiene ese tipo de armas, ¿sí tiene armas de menor calibre? Yo sí. Yo soy vicepresidente del club de tiro del sur de Miami. Sí. Yo tengo una pistola 9 milímetros. Yo compito con la pistola 9 milímetros y he competido por más de 30 años en mi vida, que tenía 14 años. Pero además de y es legal. Exacto, pero entonces, además de para competencias, por lo que le estoy escuchando, usted dice que vive en un país donde precisamente la paz no reina, donde además dice que hay muchos desastres naturales que llevan a los saqueos, con lo cual significa que además de para practicar el tiro, usted de pronto la podría usar para defensa personal. Absolutamente, claro, absolutamente. Y déjeme hacer hincapié de lo siguiente. Sí. La gigantesca, para no decir la totalidad, de todos los ataques donde personas han incurrido en un plantel escolar o en un lugar público y han matado a gente inocente, esa, la inmensa mayoría, para no decir la totalidad de todos los casos, han sido personas que han tenido armas ilegalmente. No son armas legales. Y todos tienen problemas mentales. Lo gracioso del caso es que aunque todos dicen tener problemas mentales, no son tan dementes para entrar en una oficina de policías o una base militar y hacer lo mismo. Siempre van a lugares que ellos saben que la población está indefensa, como es escuelas, cines, clubes nocturnos, restaurantes, bares, discotecas, lugares donde las armas no se permiten. Qué casualidad que estas personas, cada vez que hacen esos horribles crímenes, lo hacen con armas robadas, que no son de ellos legalmente, y lo hacen en lugares que ellos saben muy bien que no hay nadie que tenga el derecho de defenderse. A ver por qué no lo tratan de hacer en el club de tiro donde yo soy vicepresidente. A ver por qué no lo tratan de hacer en la oficina local del departamento de policía. ¿Por qué siempre lo hacen en una escuela elemental? Señor, porque ellos saben muy bien que no se permiten armas en las escuelas en este país. Señor Resillés, yo solo quiero aquí entonces un sí o un no. Lo que está diciendo usted es que si entran en las escuelas, lo que hay que hacer entonces es darle armas a los que estén allá precisamente para defenderse, como lo harían en una estación de policía. ¿Esa sería la manera de solucionar el problema? Bueno, claro, es que hay policías en los departamentos escolares de muchas ciudades en este país para defenderlos casualmente acerca de eso, porque de por sí los maestros legalmente están prohibidos a llevar armas a su trabajo. Y yo soy maestro de escuela secundaria, yo no puedo llevar mi arma a mi trabajo. ¿Ve? Vamos, si les parece, con Luis Montes para preguntarle o sí, pedirle su opinión con respecto a ver si coincide o no con el señor Resillés. Uno, a mí me llama la atención que diga que vive en un país como Estados Unidos donde no se vive un ambiente de paz. No sé si coincide en eso y que precisamente armar a la gente es la solución contra saqueos, por ejemplo. Bueno, yo creo que ese argumento cae por su propio peso, ¿verdad? Es el poder va a argumentar cuando uno compara las cifras de crímenes y las cifras ¿verdad? De Estados Unidos con todo el resto del mundo, especialmente yo que crecí en El Salvador durante el tiempo de la Guerra Civil, y yo que recuerdo ese ambiente muy bien, que crecí rodeado de seguridad y todo, o sea, la vivencia que uno tiene aquí en Estados Unidos, la calidad de vida que uno tiene en Estados Unidos, con comparación a lo que, por ejemplo, vive Colombia o lo que pueda estar viviendo otros países que de veras tienen problemas criminales como el norte de Centroamérica, lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador. Creo que verdad ese argumento queda sin validez. Ahora, con respecto al argumento eso de que con armas hay que pelear las armas, basta recordar que hace 2 semanas el incidente que sucedió en Las Vegas, donde esta pareja, ¿verdad?, de extremistas conservadores mataron a 2 policías ahí en la calle y luego entraron a Walmart y encontraron a una persona que tenía un arma.
esta persona simplemente trató de sacarla, pum, lo mataron. O sea, armas, obviamente, fuego no se combate con fuego. Yo comparto con el señor Valencia que dice el problema de la salud mental con esto. En lugar de estarle buscando a este problema cuestiones ideológicas, yo creo que hay que basarse en la ciencia y tratar de encontrarle solución a través de la ciencia, que es básicamente que nos indica que la inversión que se tiene que hacer en términos de política pública es en el área de salud mental, porque ese es donde está dando. Y también me parece, con referente al argumento fiscal, de poner, y me extraña que una persona ¿verdad? Conservadora que defienda los derechos de la segunda enmienda esté hablando aquí de incrementar el tamaño del gobierno, poniendo policías en las escuelas y todo eso, cuánto eso generará en gasto en términos fiscales para cualquier gobierno estatal, federal o local. Robert Valencia, brevemente también, ¿vive Estados Unidos un clima no de paz y precisamente por eso es necesaria la tenencia de armas? Eva, usted me va a perdonar, pero yo no puedo pasar por alto lo que dijo el invitado en Miami acerca del por qué estas personas que dicen tener desequilibrios mentales no van a atacar a los lugares donde hay armamentos como en los centros policiales y militares. Yo le recuerdo al invitado el caso de Fort Hood en Texas, donde una persona con problemas mentales asesinó a sangre fría a sus compañeros castrenses. Entonces el problema sí es de salud mental, donde incluso los mismos soldados se disparan los unos a los otros. Y ese fue un caso gravísimo. También recordemos el caso que pasó en Arizona, donde una persona llegó armada a donde estaba la senadora o una de las representantes del Congreso, Gabrielle Giffords. Y bueno, en un lugar de esos concurre mucho la policía y los organismos de seguridad. Entonces no se puede decir que no hay una conexión entre la salud mental y los ataques que han habido con armas de fuego. Y además hay que ver también que las personas que han perpetrado esos ataques no han sido producto de desastres naturales como el invitado mencionó en Miami o en Nueva Orleans. Entonces yo creo que el argumento que él pone, pues obviamente como lo dijo el anterior invitado, pues se cae de su propio peso. Yo creo que no tiene ninguna validez. Así que yo creo que con más armas se va a crear un paramilitarismo, porque el mismo invitado lo dice, la policía no está haciendo nada, pero entonces hay que en ese entonces sentarse y evaluar cómo el orden público está ejerciendo su punto. Vamos a revisar si les parece las opiniones de los... Déjeme aclarar dos cosas. Pero brevemente, señor Reyes, que es que en televisión el tiempo es muy corto y como son muchos, pero brevemente le dejo, dele. Ok, mire, rápidamente lo que dijeron los dos señores invitados. Primero, ya de facto, de por sí, en todos los sistemas escolares grandes de Estados Unidos hay policías escolares, como lo hay en el Departamento de Educación de la ciudad de Miami. Así que eso no es nada nuevo. A esto se le añade lo que decía el otro señor invitado, las bases militares de este país, los soldados desgraciadamente no tienen el derecho a portar armas. Por eso pudo entrar un señor en una base militar demente, supuestamente, y matar a sus compañeros a sabiendas que los propios soldados del ejército de los Estados Unidos no pueden portar armas dentro de sus propias bases militares. Ese es el problema. Bueno, pues ahora sí, vamos a hacer una pausa. Primero vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter, que aparecen ya en sus pantallas, y a quienes les hemos preguntado de quién es la culpa de que aún no se concrete un control de armas efectivo en Estados Unidos. Norberto Jiménez dice, la culpa es del gobierno, que ve esto como un negocio. La gente en Estados Unidos vive con miedo después del atentado terrorista. Mauricio Vélez dice, en Estados Unidos las personas viven con miedo, por eso duermen con un arma debajo de la almohada. Falta mucho más control. Y Orlando Rivas dice, ya es hora de que se cree un control de armas en Estados Unidos. Prácticamente te las venden en los supermercados. Vamos a hacer una primera pausa comercial, pero ya regresamos con más de este debate en segundos, no se vayan. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Estamos de nuevo aquí en Zoom a la noticia debatiendo un tema muy candente en Estados Unidos durante los últimos meses, que es el control para la tenencia de armas, ley que sigue sin salir. Barack Obama dice que esta es una de sus mayores frustraciones durante su gobierno, culpa al Congreso, y el Congreso dice pues que ellos no tienen la culpa. Seguimos con nuestros invitados y voy con Luis Montes, él es exasesor de la Asamblea Estatal de Nueva York, para preguntarle si precisamente cree que esta ley
donde se aprobara de no tenencia de armas, o por lo menos una regulación mayor para la tenencia de armas, podría mermar las masacres que ocurren en Estados Unidos? Yo creo que no hay un simple elemento que va a poder detener este tipo de masacres. Obviamente, como bien lo decían, es aparte de la restricción de la venta de armas, también tiene que ver la inversión que se haga en términos de salud mental y de empezar también a hacer conciencia sobre ¿verdad? Vaya, muchas veces es este tipo de medidas, y es por eso que alcaldes como el alcalde Bloomberg aquí en Nueva York ha empujado y ha invertido dinero, ¿verdad?, para poder contrarrestar todos los esfuerzos que hace, por ejemplo, la Asociación Nacional del Rifle a nivel nacional. Eso es parte del cambio de retórica que se tiene que ver. Yo creo que hay una clara división entre los intereses urbanos, y muchas veces obviamente en ciudades usted difícilmente va a encontrar un oficial electo que apoye este tipo de medidas de venta de armas, y ¿verdad? Y obviamente eso es una cuestión rural. Lo que sucede es que, si bien es cierto, Estados Unidos tiene una historia larga sobre, ¿verdad? De hecho, es la segunda enmienda la que permite, sí, ¿verdad? El uso de armas, pero sí creo que los tiempos han cambiado y creo que hay ciertas realidades y el Estado tiene que adaptarse a eso, que toda la nación debe adaptarse. Y no creo que esta sea que teniendo acceso a estas armas de grueso calibre y lo más importante, sin tener ni siquiera oponerse a que los potenciales compradores de estas armas pasen un background check, ¿verdad? Un chequeo del historial de ellos, y tener un chequeo de salud mental, que son dos elementos importantísimos, sí, creo yo, para este negocio. Fran Resillés, analista político republicano, le traslado la misma pregunta, porque hay muchas voces que dicen que aunque esta ley se reforzara o se hiciera más fuerte para que la gente no pudiera acceder a las armas tan fácilmente, esto no evitaría las masacres. ¿Las evitaría o no las evitaría? No las evitaría, por la simple razón que, como vuelvo y digo, la gigantesca mayoría de casos donde una persona ha cometido crímenes contra gente inocente han sido, para no decir la totalidad de todos los casos, para decir la gigantesca mayoría, han sido casos de la persona ha robado el arma o ha tomado el arma de alguien ilegalmente. Se hacen este tipo de crímenes horrendos con armas ilegales, no legales. Y aquí lo que estamos argumentando es quitarle las armas a los ciudadanos legales, y de pronto vamos a creer que por hacer eso, los ciudadanos ilegales que las han tomado ilegales para cometer crímenes, de pronto no van a tener armas. Claro que las van a tener si las obtienen ilegalmente para empezar, ¿no? Pero déjeme hacerle hincapié en lo que dicen los señores caballeros acá que están invitados. Yo estoy de acuerdo con ellos con la temática de la salud mental, pero el problema ese no es el problema de la Asociación Nacional de Rifles, es el problema de la Asociación Nacional de Psicólogos y Psiquiatras de los Estados Unidos, que desde la década de los 60 han arbitrariamente insistido en mantener una completa privacidad en cuanto a la salud mental del ciudadano se refiere, y es casi imposible quitarle armas o prevenir que una persona obtenga armas por razones de salud mental. ¿Por qué? Porque la Asociación Nacional de Psiquiatras y Psicólogos de este país quiere garantizarle a los ciudadanos todo tipo de derecho hasta que llegue al nivel de demencia. Realmente eso no está en los predios de la Asociación Nacional de Rifles. Eso simplemente es la industria de la psiquiatría y la industria de la psicología en los Estados Unidos, que no quieren ser responsables por el problema de la salud mental en este país. Y hagamos hincapié al hecho de que hace 30 años la ley era mucho más estricta en cuanto a la psiquiatría y psicología en este país. Hoy por hoy no es así. Señor Resillés, una persona es que nos queda muy poquito tiempo. Paciente mental tiene todo tipo de derechos que no se le pueden quitar. Ahí queda la opinión de Robert Resillés, perdone, pero es que ya queda muy poquito tiempo para terminar este tema. Nos queda otro en Zuma la Noticia y quería terminar con Robert Valencia.
disculpe, para preguntarle si cree efectivamente que en lo que le queda de periodo a Barack Obama va a poder sacar esta ley adelante. A mí me parece que es imposible. Yo creo que la NRA o la Asociación Nacional del Rifle tiene un cabildeo o lo que se llama un lobbying bastante fuerte y siempre lo ha tenido desde hace muchísimos años, haciendo hincapié en la pregunta que usted acaba de mencionar. La sola restricción de las armas podría solucionar ese problema, pero no lo va a solucionar del todo. ¿Por qué? Porque aunado al problema de salud mental que ya lo hemos mencionado, también está un elemento muy importante de cada o de algunos de los estados en la nación, en la Unión Americana, como es el llamado Stand Your Ground, que fue lo que ocurrió en la Florida con el incidente de Trayvon Martin, donde una persona que pasó por ser vigilante y le disparó. Claro, no voy a entrar en ese debate, pero es una de esas leyes controversiales donde es casi como un escenario del viejo oeste, ¿no? El primero que saque el arma porque se siente amenazado. Usted leyó un tuit muy interesante que es el del miedo. Y eso es lo que está pasando en ese país. Estados Unidos, como muchos de los otros países, están viviendo presos del miedo. Miedo del prójimo, miedo del inmigrante, miedo de la persona de color por ser una persona distinto al otro y que cree que esa persona va a vulnerar su seguridad y toma acciones por sus propias manos, como lo que ocurrió con Trayvon Martin y otros casos anteriores. Así que, aunado al problema de salud mental, aunado al problema del acceso a las armas, es el asunto con las leyes a nivel estatal también. Pues quiero agradecer a Luis Montes, ex asesor de la Asamblea Estatal de Nueva York, analista político demócrata, por haber estado con nosotros esta noche. También a Fran Resillés, analista político republicano, y a Robert Valencia, analista del World Policy Institute, desde nuestros estudios en Nueva York. A él sí le pido que se quede porque nos va a acompañar para el segundo tema de debate. Antes de la pausa vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas y a quienes les hemos preguntado de quién es la culpa de que aún no se concrete un control de armas efectivo en Estados Unidos. Estas son algunas de las opiniones. Paolo Mantilla dice: además de la inseguridad, el Congreso tiene gran parte de la culpa al no permitirle a Obama una política de control de armas. Darío Ramos dice: por eso tantas masacres en instituciones educativas. Cualquiera puede acceder a una pistola muy fácilmente. Al regreso, en unos segundos, la Ley de Comunicaciones de Ecuador va a cumplir un año. Los críticos aseguran que durante los últimos 12 meses se ha reprimido la libertad de expresión. Ya volvemos en segundos. Ya regresamos con Zoom. Estamos de vuelta aquí en Zuma, la noticia, con el segundo tema de la noche. El 25 de junio se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley de Comunicación, que durante los últimos 12 meses ha sancionado a varios medios informativos y periodistas en Ecuador por presuntamente violar los parámetros establecidos por el gobierno del presidente Rafael Correa. Precisamente estas sanciones son criticadas por algunas organizaciones que aseguran que esta normativa ha reprimido la libertad de expresión y el derecho a informar. Se cumple un año de la Ley de Comunicaciones de Ecuador. Durante los últimos 12 meses, bajo la norma y la creación de la Superintendencia de Comunicaciones, el organismo ha recibido más de 100 procesos, de los cuales se han emitido más de 50 sanciones administrativas en contra de medios impresos, de televisión, radio y periodistas. El caricaturista Bonil fue el primero en ser sancionado, junto al diario El Universo. Bonilla fue acusado de difamación al publicar en uno de sus trabajos un allanamiento realizado por la policía al domicilio de Fernando Villavicencio, periodista y asesor de un diputado de oposición. Por esta razón, organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras han criticado el papel de la Supercom y la Ley Orgánica de Comunicaciones. Un año después de que se aprobase la Ley Orgánica de Comunicación supuestamente protectora de los periodistas ecuatorianos, Reporteros Sin Fronteras solo puede constatar las muchas derivas legales que ha causado. En un año, los artículos de esta norma que resultaban peligrosos para la libertad de información se han traducido en ataques a periodistas. Sin embargo, desde las filas del oficialismo defienden la medida y afirman que hasta hoy ningún periodista ha sido censurado a consecuencia de la normativa. Pero en su comunicado, Reporteros Sin Fronteras denuncia que sí hay represión en contra de los comunicadores e incluso intimidación de los gobiernos en contra de los periodistas. Reporteros Sin Fronteras ha registrado 66 agresiones a periodistas y medios de comunicación entre junio de 2013 y junio de 2014. Entre ellas,
18 rectificaciones forzadas, 16 campañas de desprestigio contra periodistas, la mayoría de ellas llevadas a cabo por televisión y directamente por el presidente Rafael Correa a través de cadena. Por esta razón, varios expertos han señalado que la ley implementada lo único que ha logrado es el debilitamiento del periodismo y la libre expresión en la nación. Por su parte, sectores oficialistas afirman que se ha logrado con el objetivo de proteger a los ciudadanos y a los periodistas. Para debatir este tema voy a saludar desde nuestros estudios en Quito a Fernando Ampuero. Él es abogado y consultor en comunicación política. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eva. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Desde esta ciudad nos acompaña también César Ricaurte. Él es periodista, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios Fundamedios. Muy buenas noches también para usted. Buenas noches, Eva. Un enorme saludo a toda la audiencia. Y desde nuestros estudios en Nueva York continúa Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute y colaborador de Global Voices America. Te saludo de nuevo. Buenas noches. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Comienzo con César Ricaurte para preguntarle, se cumple ya un año desde la aprobación de esta ley de comunicación. ¿De qué forma ha afectado esto al periodismo y a los periodistas? Eva, lo que hizo la ley de comunicación es expropiar un derecho fundamental de todos los ciudadanos, como es el derecho a la libertad de expresión, y convertirlo en servicio público, además de forma inconstitucional. Los mismos funcionarios de gobierno ahora reconocen que deben realizar una reforma constitucional para convertir a la comunicación en un servicio público, es decir, en un bien que el Estado se apropia de un derecho de los ciudadanos, lo convierte en servicio público y lo comienza a regular. Luego se ha creado un sistema de censura con más de 225 funcionarios para la vigilancia de los medios de comunicación. Son más de 100 procesos contra medios de comunicación y periodistas y más de 50 sanciones que se han contabilizado contra medios de comunicación y periodistas. Ha sido una verdadera carnicería en este año contra la libertad de expresión en el Ecuador. Pues voy con Fernando Ampuero para trasladarle la misma pregunta. ¿Considera que después de un año de esta ley de comunicación, lo que se está viviendo en Ecuador contra la prensa o en cuanto a la prensa es una verdadera carnicería? En absoluto, Eva, en absoluto. Mire, la ley de comunicación no es una ley que pretende restringir derechos, sino ampliarlos, democratizarlos, darle la posibilidad a más personas de que puedan ejercer la profesión del periodismo y además de informar. Entonces, por ejemplo, la ley de comunicación contempla la posibilidad de ampliar el espectro del ejercicio de ese derecho a la libertad de expresión, poniendo, por ejemplo, generando una división nueva del espectro radioeléctrico, ¿no? Con un 34% destinado a medios comunitarios. Aparte de eso desde lo normativo, desde lo institucional, además la Cordicom ha tenido proyectos y ha puesto en ejecución proyectos de profesionalización para los periodistas no titulados. Lo que sucede acá es que la ley de comunicación, que es un mandato constitucional, tuvo que pasar por 5 años de boicot de los grupos de poder dedicados a la comunicación. Esa ley hoy esos mismos grupos de poder son los que hoy atacan esta ley, precisamente porque pierden esos espacios de poder. Esos espacios de poder, esa posibilidad de ejercer la comunicación, que hoy por hoy está en las manos de los ciudadanos. La idea... Nuevamente, esta no es una ley restrictiva, esta es una ley democratizadora que amplía la posibilidad de que más ciudadanos tengan acceso y que tengan también la posibilidad de producir información. Señor Ampuero, pero ¿cómo constatar o cómo por lo menos poder probar eso que usted está diciendo cuando ya hay muchas voces, no solo en Ecuador, sino también fuera, y los propios periodistas que dicen que a partir de ahora esto lo que ha hecho es que se tengan que autocensurar por miedo a lo que puedan pasar a la información y sobre todo, y ejemplos hay bastantes, que eso suele pasar sobre todo cuando esas informaciones van en contra del gobierno?
Vea, la real autocensura que ha existido en este país está determinada por los intereses de los dueños de los medios de comunicación y de los auspiciantes de los medios de comunicación. Y así como existen voces que dicen que se autocensuran por la ley, cosa que no debería ser, esto no es una ley que debería asustar a nadie que ejerza responsablemente la práctica del periodismo, existen muchísimos periodistas que comentan cómo sus medios privados los obligaban a autocensurarse en razón del interés de sus auspiciantes o de los propietarios de ese medio. Entonces, nuevamente, yo no veo motivos para calificar de carnicería esto, más bien se ha ampliado el ámbito de regulación precisamente con la intención de proteger ese bien público, información y de facilitar la práctica del periodismo responsable en el país. Robert, Valencia, después de escuchar estas dos opiniones, no sé cuál sea la tuya, si haya argumentos por parte de ambos que efectivamente tienen razón o no, o esta ley de comunicaciones lo que ha hecho es precisamente censurar a los medios. Bueno, yo personalmente abogo porque se haga un periodismo de calidad, porque el periodismo no use un lenguaje vitriólico para ofender o para denigrar o incluso poner o causar vulnerabilidad dentro de una sociedad. Me parece que el periodismo es un ejercicio noble y que indudablemente es un componente importante dentro de una sociedad como cualquiera. El problema es cuando se ejerce un control excesivo, el cual no permite el ejercicio del periodismo como tal. Una de las cosas que a mí me preocupa, por ejemplo, es dentro del contexto internacional es la rencilla que tiene Ecuador, por ejemplo, con uno de los organismos de reportería que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, porque en caso de que se presenten algún tipo de atropellos por parte de esta ley, estas personas pues se verían en problemas en denunciar algún tipo de atropello porque no se ha ejercido el oficio como debe ser. Así que yo creo que me parece que es un poco exagerado viendo algunos de los casos que se han visto donde el monitoreo es de 24 horas, 365 días, 7 días a la semana. Me parece que es un poco exagerado y que puede coartar el ejercicio libre de expresar su opinión a favor o en contra del gobierno. Me parece que es un poco arriesgado. César Ricaurte, como dice, me quedo con sus palabras, una verdadera carnicería, lo que usted dice que está pasando en Ecuador con los medios de comunicación al cumplirse este primer año de la ley de comunicaciones instaurada por el presidente Rafael Correa. ¿Esto va peor? ¿Esto puede solucionarse? No, la aplicación de la ley de comunicación ha cumplido las peores expectativas que se tenían acerca de esta ley. Y podemos llenarnos de discurso, podemos hablar de democratización, podemos seguir hablando de grupos de poder, etcétera, etcétera. Eso es mero discurso. Lo que hay es un ambiente de censura contra los medios de comunicación. En el Ecuador se ha implantado la censura previa en este momento con la ley de comunicación. Puedo poner decenas de casos de los demás, más de 100 casos que ha tratado la Supercom, la Superintendencia de la Información y Comunicación. Pero les voy a citar algunos. Se hablaba del caso Bonil, por ejemplo. Se le castiga a un caricaturista, a una columna de opinión gráfica por una información que no gustó al presidente de la República y que ordenó inmediatamente que la Supercom actuara. Se ha sancionado, se está procesando a 4 medios de comunicación, asimismo porque el presidente de la República consideró que no era suficiente la cobertura que hicieron estos medios de comunicación sobre su visita a Chile y la concesión de un doctorado honoris causa. A los medios de comunicación en el Ecuador en este momento, Eva, se les sanciona por lo que dicen, por lo que no dicen y por lo que dicen terceros. Eso es un ambiente democrático, eso es abrir, expandir los derechos. No, para nada. Eso es censura previa. En el Ecuador está funcionando la censura previa. Son 100 procesos. Insisto, esto es una carnicería lo que se está ejecutando contra los medios de comunicación y periodistas en el Ecuador. Bueno, pues Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación de Ecuador, ha señalado que esta ley orgánica de comunicaciones ha sido un acierto para controlar los medios de comunicación en la nación. Contemplaba, entre otras cosas, la posibilidad de que un medio sea cerrado por 90 días, la censura previa,
El hecho del retiro de frecuencias. ¿Dónde estaba entonces la Sociedad Interamericana de Prensa? Derechos de la libertad, derechos de igualdad e interculturalidad, derechos de participación y derechos de los comunicadores que antes no existían. Fernando Ampuero, a sabiendas de que coincide totalmente con esta opinión del superintendente, yo sí quería que hiciera referencia a las alusiones de César Ricaurte, donde dice que en estos momentos en Ecuador ya se juzga a los medios por lo que dicen y por lo que no dicen. Y ha puesto un ejemplo muy claro, el de caricaturista, que le ha dado la vuelta al mundo, pero no solo eso, sino que ahora hay 4 medios que están siendo señalados por no haber cubierto de la forma que le hubiera gustado, parece ser, al presidente Rafael Correa su visita a Chile, es decir, criticados y acusados por lo que no dicen. Quisiera empezar, Eva, si me permites, con 2 precisiones. La primera es, el Estado ecuatoriano no ha hecho otra cosa que proponer cambios en aquello que encuentra perjudicial del sistema institucional de protección a los derechos humanos de la OEA. Yo he tenido la oportunidad de conocer ese sistema desde dentro. Yo fui pasante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y realmente es un sistema que, como todo sistema institucional, es perfectible. El Estado ecuatoriano no ofende al sistema, señalando aquellos puntos donde el Estado piensa que debe perfeccionarse, menos siendo un Estado parte que ha suscrito absolutamente todos los documentos internacionales en materia de protección a los derechos fundamentales. Entonces, dejando eso claro, César Ricaurte menciona varios procesos abiertos en contra de la ley de comunicación, pero no menciona por qué son esos procesos, Eva. En Ecuador han sucedido cosas atroces a través de los medios de comunicación. Veía hace no mucho tiempo el caso de un padre que se despertó a encontrar muertos a sus 2 hijos por una fuga de gas en su casa. Y por acción de los medios, ese padre terminó siendo satanizado, valga la redundancia, como una persona que hacía ritos satánicos y había asesinado a sus 2 hijos. Esas son las libertades que han tenido los medios de comunicación en este país. Ese hombre terminó preso hasta que se demostró preso y pues con el daño consecuente a su buen nombre, hasta que se demostró que no era él el autor de ese hecho. Entonces, esas son las libertades que se han tomado los medios de comunicación en el país. Esas libertades que ofenden y que transgreden la línea de respeto a la honra del ciudadano. Esos casos de los que habla César Ricaurte serán analizados, obviamente, y cumplirán un proceso, y luego de eso se determinará, en base a toda la información que se pueda recabar, si el medio merece o no merece sanción. Esto no es una cuestión del gusto del presidente Correa, esto es una cuestión de lo que la ley de comunicación, que es un mandato constitucional que lograron trabar durante 5 años estos grupos de poder, pues bueno, es lo que dispone la ley, es una disposición normativa, no del antojo del presidente Correa, y eso hay que dejarlo claro, porque en muchas ocasiones se intenta engañar a la opinión pública como si el presidente Correa pudiera hacer y deshacer con la ley cuanto él quisiera. Él está igual de regulado que los medios de comunicación, y ceñido estrictamente a aquello que dice la ley. Vamos a revisar las opiniones de los televidentes. Enseguida vamos con Robert Valencia. Nuestros televidentes escriben también en Twitter, en la dirección que aparece en sus pantallas, y les hemos preguntado si esta ley de comunicaciones en Ecuador ha funcionado después de 1 año de su implementación. Alberto Quiroga dice: no ha funcionado. El periodismo de investigación se ha visto afectado, al igual que la prensa independiente. Rafael Pereira dice: ha funcionado, pero no para los grandes monopolios que tenían controlado los medios de comunicación en Ecuador. Y Javier Palomino dice: los medios ya no publican algunos contenidos por temor a sanciones. Se ha perdido la libertad de prensa y de expresión. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Regresamos en segundos con las conclusiones. Ya noticia. Estamos de nuevo aquí con este segundo tema de Zuma la Noticia. Se cumple 1 año ya desde la implementación de la ley de comunicación en Ecuador. Hemos, hace unos minutos antes de esa pausa comercial, leído algunas de las opiniones de los tuiteros, y hay opiniones para todo. Gente que dice que sí ha funcionado, mientras que otros dicen que no, y que lo que impera ahora es la autocensura. Robert Valencia, analista del World Policy Institute, quería su conclusión ya para terminar este tema. ¿Ha perjudicado o, al contrario, ha ayudado a que la prensa sea más veraz?
Me parece que ha llegado a un punto donde se ha infiltrado el miedo entre los periodistas en cuanto al ejercicio del periodismo. Yo he visto, por ejemplo, casos en países como Venezuela. Un caso especial fue el de donde un periódico había mencionado de que el precio de la gasolina había ocurrido algo, creo que había aumentado el precio de la gasolina y el presidente Maduro había suspendido ese periódico. Esperemos que, lamentablemente, bueno, no esperemos, lamentablemente así va Ecuador por ese camino. Recordemos el caso del periódico El Universo, también hace aproximadamente un año, donde recibió una sanción y una multa altísima. Afortunadamente ese problema se solucionó, pero son casos en donde por miedo a lo que dictamina el gobierno, pues los periodistas se han tenido que autocensurar. Así que me parece que es un poco exagerado, como lo había mencionado en el segmento anterior, monitoreo incesante. Yo creo que eso puede llegar a seguir coartando el derecho a informar, el derecho a la prensa en un país como Ecuador. César Ricaurte, le insisto sobre esa misma pregunta. Me imagino que usted me va a decir, obviamente, que ha hecho más mal que bien, pero no sé si coincida con Robert Valencia en poner un panorama tan negro y que Ecuador va a seguir el mismo camino que Venezuela. Bueno, yo creo que en este momento Ecuador está con todas las condiciones para, como dije antes, implantar un régimen de censura previa. El próximo paso es simplemente que comiencen a desaparecer los medios privados independientes y que comiencen a caer en manos de empresarios amigos del gobierno, como ha pasado en Venezuela. Pero en este momento, y lo decía un amigo televidente, en el Ecuador ya no hay periodismo de investigación. La corrupción, por ejemplo, desapareció mágicamente, ya no existe en el Ecuador, la solucionamos de golpe y porrazo, ya no existe corrupción, ¿no es cierto? Porque ya los medios de comunicación se abstienen de presentar cualquier tipo de información que pueda molestar al gobierno. Y te cito un ejemplo, Eva, y lo cito a los amigos oyentes. En el noticiero estelar del principal canal de televisión del Ecuador, el principal canal de televisión, aparece el presentador y dice: miren, hay una violación, hay la denuncia de violación de derechos fundamentales de los habitantes de Inta, que es una pequeña población al norte del Ecuador, donde hay explotación minera. Dice, pero no podemos dar esta información porque no tenemos la versión de la compañía minera y no tenemos la versión tampoco del gobierno. Por lo tanto, nos tenemos que abstener de dar esta información. Es decir, la información sobre posibles violaciones de derechos humanos desaparece de los medios de comunicación, la información sobre corrupción desaparece de los medios de comunicación y hay un sistema de 225 funcionarios vigilando 7 días a la semana, 24 horas a los medios de comunicación. Diferente a la que era ahora. Antes sí se denunciaba corrupción y ahora resulta que Ecuador es un país perfecto. No puedo estar de acuerdo con eso, y la mayor muestra de que existe libertad de expresión en el país es que el señor César Ricaurte pasa por todos los medios de comunicación diciendo exactamente lo mismo que dice ahora. El día 2 de mayo... Al contrario, Fernando, al contrario, ya no me invitan a los medios de comunicación ecuatorianos, ya no me invitan. Libertad de expresión en Ecuador. A lo que voy es que la mayor muestra de que existe libertad de expresión en el país es que tienen los espacios para publicar que no existe libertad de expresión en el país, y lo hacen de manera burda, utilizando sus mismos medios. Nuevamente, Diario La Hora el día 2 de mayo publica todo color en primera plana que no existe libertad de expresión en el Ecuador. Entonces Ecuador es el único el único país del mundo donde, no existiendo libertad de expresión, pues se permite la publicación de ese enunciado en todos los medios de comunicación. En países donde realmente no existe la libertad de expresión, el publicar un titular de eso podría costarle la vida a alguien, seamos claros. Entonces, ¿quién les cree? ¿Quién les cree? El país está ejecutando procesos tanto institucionales Fernando, como normativos si nadie nos de cree, ampliación si nadie nos cree, ¿por qué tanta la persecución? ¿Por qué tanta la persecución a mí, Fernando? Pues Fernando Ampuero, él es consultor en comunicación política, abogado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Agradecer rápidamente también a César Ricaurte, él es director ejecutivo de Fundamedios, y, cómo no, a Robert Valencia, que ha estado con nosotros durante todo el programa, periodista, analista del World Policy Institute. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Hasta aquí esta emisión de Zuma la Noticia. Se nos acabó el tiempo. Los esperamos mañana con más temas de debate. Gracias por estar ahí.